Almudena Martín Castro es autora de una obra que desde su aparición no ha dejado a nadie indiferente. Graduada en Física por la UNED, licenciada en Bellas Artes y con estudios de grado superior de piano, ha podido escoger, digamos, los ingredientes necesarios para sacar del horno recientemente la lira desafinada de Pitágoras. Y esta tarde nos acompaña en el plató del canal 24 Horas. Almudena, gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Lo primero, enhorabuena por este libro que es tu primera obra, tu primera publicación, ¿no es así? Sí, es mi primer libro y la verdad es que estoy súper contenta. El feedback que está teniendo es súper bueno y sobre todo es el libro que yo quería escribir, que es lo principal cuando dedicas tanto esfuerzo a una cosa. Pues entonces doblemente enhorabuena. Gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Almudena, es, parece muy simple, pero vamos a ver si lo resumimos. ¿Por qué Pitágoras? ¿Por qué una lira? ¿Y por qué desafinada? Pitágoras es un pensador al que la mayoría de las veces ubicamos como filósofo y como matemático. Lo que no se suele pensar es que Pitágoras también fue el primer ser humano que descubre una ley cuantitativa de la física. Y esa ley de la física que Pitágoras descubre es la que relaciona los sonidos que emite una lira con las longitudes de la cuerda. Pitágoras es capaz de establecer una relación entre esas longitudes y la armonía que producen esos sonidos. Entonces, Pitágoras descubre que son las cuerdas proporcionadas por números enteros sencillos, por números que él considera bonitos, las que producen sonidos armónicos, sonidos que nos resultan agradables. ¿Qué números son esos? El 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Si tú coges dos cuerdas, una cuerda de 13 centímetros y otra de 13,5, y las haces una a la vez, suenan mal. Pero si son números sencillos, 1, 2, 3, 4, suenan muy bien. Y entonces Pitágoras llega a la conclusión de que la belleza misma emana de los números y que por lo tanto todo el universo debe estar regido por las matemáticas. Y por la música. Qué buena conclusión, ¿no? Qué buena deducción. ¿Sí? Vamos a hablar sobre esto. Durante muchos años se ha estudiado también, precisamente por influencia pitagórica, ¿no?, la música dentro de las disciplinas de ciencias, ¿no?, como una matemática más junto a la geometría, la aritmética. ¿Detrás de cualquier composición hay siempre una fórmula matemática? No sé si detrás de la composición, pero desde luego detrás de los sonidos que forman esa música siempre es posible escarbar hasta encontrar leyes físicas, ¿no? O sea, muchas veces componer al final es un acto lingüístico, tiene muchos matices, pero si uno busca detrás de por qué las escalas musicales que utilizamos, por ejemplo, tienen 7 notas, o por qué los acordes suenan como suenan, es posible encontrar leyes físicas, es posible hurgar hasta encontrar un poquito de matemáticas y de ciencia al final. La música en sonidos, en pinturas, ¿influye en todas las artes? Y al revés, ¿podemos decir que la música es el arte que más ha influido en las ciencias o en la ciencia? Desde luego ha sido una de las artes que ha tenido un gran calado en la física y en las matemáticas. A mí me resulta muy curioso porque muchas veces encuentras biólogos, en cambio, a los que les gusta mucho dibujar, pero dentro de las matemáticas y la física es muy común encontrar a gente que tiene una gran pasión por la música. De hecho, yo estoy a punto de fundar un club que es el club de fúsicos, ¿no? ¿Cómo? De ¿Fúsicos? Fúsicos, claro, una mezcla de músicos y físicos, ¿no? Porque realmente es un vínculo muy común. Y desde el punto de vista histórico, precisamente por este primer fundador casi como de la física y de las matemáticas, que fue Pitágoras, ha tenido una gran influencia desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, desde el punto de vista de lo que contabas, ¿no?, que luego durante la Edad Media se enseñaban de manera conjunta las matemáticas y la música, ¿no? Eran parte del quadrivium, eran parte de un todo. Entonces ha tenido una gran influencia a nivel histórico, ¿no? Pero eso ha perdurado, luego ha sido divergente, ¿no? Se ha sacado la música, ese lenguaje universal, ¿no?, que entiende todo el mundo como tal, o se sigue estudiando también y relacionando con los números, las ciencias, las matemáticas. Es cierto que bueno, pues que al final con el tiempo las distintas ramas del saber se han ido especializando y eso es algo casi inevitable, pero creo que sí que hay cierta afinidad en la manera de encontrar patrones dentro de la música, por así decirlo, cierto modo de pensar que hace que muchas veces la gente que se interesa por una disciplina también se interese por las otras, ¿no? Están como interrelacionadas, ¿no? Sí, yo creo que hay ciertos afinidad estética, precisamente. Bueno, mira, a ti te ha pasado eso, has empezado con una, has ido a otra y a otra que aparentemente no tienen nada que ver. Grandes pensadores, sobre todo romanos, como por ejemplo Vitruvio, ¿no?, se apoyaron, por decirlo de alguna manera, las matemáticas de los griegos. Y entonces, bueno, pues llegaron a la conclusión, corrígeme si me equivoco, de que harían cosas bonitas, pintura, escultura, edificios, arquitectura, si se aplicaban los números que estaban presentes en la armonía. ¿Es así?
Esto es así, efectivamente. Claro, precisamente por la influencia de Pitágoras y por la influencia del pensamiento griego, ¿no?, llegó a nosotros la idea de que si querías hacer cosas bellas, debías utilizar proporciones numéricas. Y muchas veces asociamos esta idea al número áureo o a proporciones así un poco más rebuscadas. Sin embargo, si uno mira las fuentes, lo que encuentra es que los pensadores del Renacimiento se basaron en textos de Vitruvio, y Vitruvio, a su vez, hacía referencia a las proporciones y a las armonías que utilizaban los expertos en números, que en su época eran los músicos. Entonces, cuando hoy uno recorre Europa y ve edificios renacentistas, es muy bonito pensar que muchas veces en esas proporciones, en esa arquitectura, realmente se encuentran los mismos números que rigen la belleza de los acordes musicales, ¿no? Es posible, bueno, no podemos pegar la oreja a la pared de esos edificios, pero sí podemos saber que al menos a nivel conceptual están las mismas matemáticas, ¿no?, y están las mismas proporciones que en su día se pensaba que eran las que generaban belleza. Entonces, con esto yo me quedo con la conclusión, digamos, de que se alcanza la belleza a través de una relación, digamos, de números relacionados con la armonía. Entonces yo te pregunto, ¿qué ocurre con toda la música contemporánea que a priori va en contra de, digamos, el cosmos? Es como más caótica, ¿no? Tomás Marcos, sin ir más lejos, es todo un referente, es Premio Nacional de Música, pero este tipo de música donde parece que aparentemente no hay una armonía o que está todo como descuajaringado, ¿hay belleza en este tipo de composiciones? Claro. La cuestión ¿Qué tipo es que, de números hay? A lo mejor no son... Claro, hay quizás otro tipo de números que se establecen a nivel más lingüístico. O sea, al final la fruición estética y la manera en que disfrutamos de las artes también es una cosa que evoluciona con el tiempo. Y bueno, pues dentro de la academia, sobre todo, durante el siglo XX hubo una gran reflexión sobre qué es el arte. Entonces hay gran parte del arte contemporáneo y del arte más pues de vanguardia y más académico, desde mi punto de vista, que sí que más que intentar producir belleza o un deleite de los sentidos, lo que intenta es hacer una reflexión más académica sobre la naturaleza del arte, ¿no?, sobre qué es arte y qué no es arte. Yo creo que muchas veces es posible encontrar o enmarcar estas obras dentro de ese tipo de fruición quizás un poco más intelectual, ¿no? Quizás te aproximas a la música más que para escucharla, para preguntarte qué es música o qué hace el lenguaje musical. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Brevemente, ¿en qué estás ahora? ¿Qué proyectos tienes? Así muy brevemente, que nos tenemos que ir. Cuéntanos, Almudena. Pues ahora mismo, la verdad, disfrutando de que haya salido este libro y de que haya Está funcionando estupendamente, lo sabemos, enhorabuena. De que haya tenido tan buena acogida. Yo lo recomiendo mucho para estas Navidades porque, aunque suene así un tema un poco quizás muy sofisticado, es un libro muy divertido y tiene mucho humor. Que tiene muchísimo humor. Y pensando en ideas para el siguiente, pero sin prisa, ¿no? Yo al final escribo mucha divulgación, escribo en el cuaderno de la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco y bueno, pues siempre de ahí surgen ideas de las que espero poder sacar un segundo libro. Pues que lleguen a buen puerto, Almudena. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta primera obra tuya, La lira desafinada de Pitágoras. Mucho éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.